maestro, docente, profesor, cualquier ser humano que se dedica a la impartición de la educación son seres quienes debido a su gran esfuerzo espiritual o vocación y a la satisfacción de sus vidas, brindan conocimientos y te conducen por el camino de la sabiduría. Ser maestro es ser escuela, una escuela que enseña a los demás a ser. Todo ello con disciplina, orden, capacidades, sobre todo pasión y amor por la enseñanza. Este martes está lleno de educación y Adriana García te da la bienvenida a tu programa Si las almohadas hablaran, porque de verdad, si las almohadas hablaran, ¿qué tanto nos dirían? Porque todas las noches, desde que nacemos hasta que partimos, depositamos en ellas nuestras emociones, pensamientos y sentimientos, deseos incluso. Además están llenas de sueños despiertos o dormidos. En ellas imaginamos y fantaseamos muchos o aterrizamos realidades de nuestro entorno. Saludo con afecto a toda mi audiencia por estar sintonizándonos ya durante la emisión número 31, que es hoy. Como siempre, a César en los controles y fiel al teléfono, y pues es elemento de Radio Vital, a quien también agradezco por retransmitirnos todos los viernes en punto de las 2 de la tarde. Por si no alcanzaste a escucharnos hoy, nos escuches en compañía de tus alimentos. Como siempre, también al equipo de Aula Producciones, que hoy siempre con el coach y amigo Augusto Carriles. Gracias, Augusto. Y Davis en los controles y redes sociales, así como Yair en cámaras, para que lo veas mañana por YouTube, Adriana García y Aula Producciones. Vamos a seguir hablando de la educación. Porque estamos educando a la mente. Ya llevamos varios martes hablando de la mente y no soltaremos este tema hasta que quede todo claro de este universo de posibilidades que tiene la mente. Hoy te traigo una extraordinaria invitada, especialista, como todos. No quiero ni siquiera demeritar a uno o a otro. Todos cada martes nos dejan sus enseñanzas, aprendizajes, para que seamos mejores personas, desarrollemos la parte humana y profesional que es parte de nuestro ser. Pero justo es muy especial en el tema que hoy te voy a dar, que se llama Educación 3. La enseñanza desde una nueva perspectiva. Y como viste en mi frase introductoria que cada martes te doy, pues vamos a hablar de la nueva forma de enseñar de los maestros, docentes y profesores frente a grupo. Pero, ¿sabes qué? Siempre te doy mis regalos, los regalos que te tengo. Y si te quieres conectar en vivo desde hoy, lo puedes hacer a través de Facebook, Adriana García. Aquí estamos para que nos dejes tus comentarios o llames al 33 38 13 13 55 para que le preguntes a nuestra especialista algo, si eres maestro, docente o te dedicas a la educación, y le hagas las preguntas o te lleves los múltiples regalos que te tengo. Solo uno de ellos es para cualquier persona común y corriente. Ya saludos a Yuni Cadena, que nos está sintonizando. Muchas gracias, Yuni. Saludos. El primer regalo es, como siempre, nuestro angelólogo Juan Carlos Vázquez te da una armonización o lectura de tarot para ver qué te dicen las almohadas. Y tienes que marcar al cuarto bloque, al 33 38 13 13 55 para que te lleves este regalo, si eres la primera persona que me llama por la lectura de cartas o armonización en el cuarto bloque. Los siguientes regalos son exclusivos para maestros, docentes o instructores, profesores frente a grupo solamente, y también todos me tienen que llamar en el cuarto bloque. Todos los regalos son libros en digital. Tienes que comprobar que eres maestro frente a grupo y elige el libro de tu preferencia. Por ejemplo, tengo 2 libros de educación nueva, justo de lo que vamos a hablar hoy, es de la nueva forma de enseñar.
Entonces, este libro queda muy ad hoc para cualquier grado de estudio que impartas. En digital, acuérdate. 2, para educación nueva. También tengo un libro muy interesante y novedoso que se llama La Escuela Holográfica. No podemos enseñar igual en una colonia con ciertas condiciones económicos, sociales y marginadas que en una escuela pública, privada, ni a cualquier grado. Todos aprendemos diferentes. Las situaciones sociales nos rigen a los docentes para aplicar técnicas o métodos de estudio que ya lo vimos aquí. Tengo un libro precioso y muy valioso que se llama Hacia una didáctica del siglo XXI, solamente uno también. Tengo otro de diseños de momentos de aprendizaje en ambientes virtuales e híbridos, un ejemplar, y esto pues es lo que hoy vemos, la escuela a distancia o en línea. Para aquellas maestras, maestros que den a primer grado, tengo 3 tomos de El Maestro de Primero. Para aquellos que den en licenciaturas y posgrados, ya ocupamos de la investigación y por eso tengo 2 tomos en El Maestro Investigador. Y tengo uno para cualquier tipo de, sobre todo para básico, La Magia de la Educación. Tengo 2 tomos de regalo. Para niños de primaria, maestros de primarias, tengo 2 tomos de Niños Todoterreno. Para cualquier maestro tengo Pasión por la Enseñanza, 2 tomos. El proceso curricular, también tengo 2 tomos, y Una mirada a la música social, a enseñar a través de la música, y de un investigador colombiano tengo 2 tomos. Así es que llama, por favor, no te desconectes. Todos ellos editados por Editorial Unisan. Y la efemérides de hoy. Todos los 6 de febrero en nuestro bello país, desde 2022, es el Día Nacional del Pulque, una bebida ancestral que forma parte de nuestra identidad cultural. Es de origen prehispánico y se elabora a partir de la fermentación del mucílago o aguamiel. La también llamada bebida de los dioses. Existen muchos sabores, muchísimos sabores para poderlos disfrutar, pero cuidado, ya que sin sentirlo te puedes empulcar, es decir, sentir que flotas y te elevas al cielo, y si tomas no manejes. Como el día 6 cayó en día hábil, seguramente el festejo, las celebraciones por parte de oficialías de cultura o Secretaría de Cultura o ayuntamientos o en los pueblos se debió haber festejado ayer, porque jamás podemos beber cuando estamos trabajando. Y ya llegó el momento de presentarte a mi gran invitada de hoy. Yo tengo años de conocerla y la verdad es una mujer excepcional. Tiene un amplio currículum, obviamente es docente de profesión por la Escuela Normal Superior y tiene doctorado en Ciencias de la Educación, pero también ha estudiado la carrera de Derecho, es abogada, y otras más de liderazgo que ella ahorita nos va a platicar. Pero quiero saber el tema que nos traes hoy, y es la doctora Xochitl Ruiz. ¿Cómo estás, corazón? Gracias por darte el tiempo, eres una mujer muy, muy, muy ocupada. Muchísimas gracias, Adriana. Es un placer encontrarte aquí y que después de tantos años yo puede estar vivenciando este programa que tú tienes. El nombre del programa es increíble, sí, porque es verídico. O sea, si las almohadas hablaran, o sea, ¿qué hay detrás de esa almohada? ¿Qué hay cuando te enojas, sonríes, respiras, vives, sueñas? Además de todo, principal, sueñas, ¿qué quieres soñar, no? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Estoy muy contenta, muy emocionada porque veo que ha habido una construcción muy grande en estos momentos del camino, en donde muchos espacios, al contrario, se han cerrado.
pues tú sigues aquí, sigues brillando y la Universidad Santander sigue también en este camino que se ha construido desde hace muchos años. El tema que nos conlleva el día de hoy, o sea, cuando estábamos platicando, ella me decía que tenía un programa de radio en donde hablábamos de educación. Al estar hablando de educación dije, wow, ese es un tema muy controversial. Y sí, dicho y hecho, me dice, llevo algunos temas, voy en el número 3, me encantaría que estuvieras aquí, y yo, como siempre, encantada. Aquí estamos frente a ustedes en los micrófonos y muy contentos de poder platicar un poco de la vida diaria en lo que conlleva a las escuelas y al aula. ¿De qué vamos a platicar? De la nueva perspectiva de la enseñanza. Este proceso educativo que se llama enseñanza-aprendizaje, este concepto que siempre ha ido vinculado y nunca se ha separado de nosotros los docentes, porque antes enseñábamos y aprendían los estudiantes, o sea, el maestro que enseñaba es porque el alumno aprendía. Así y es curioso, actualmente dicen, el maestro enseña y el alumno no está aprendiendo. ¿De verdad no estará aprendiendo el alumno? Me di a la tarea de recopilar un poquito de historia. ¿Por qué historia? Porque tenemos que conocer de dónde venimos, de dónde partimos como mexicanos. Qué bonito. Entonces, en ese sentido es, ¿qué nos lleva la historia de México? ¿Qué nos lleva la educación de México? ¿Y por qué nosotros de repente seguimos enseñando como nos enseñaron? Lo cual es una parte del tema trascendente que tenemos el día de hoy. Recordemos un poquito para las leyes de reforma en 1859. Donde teníamos a Benito Juárez y empezamos a establecer la gratuidad y la laicidad de la educación en el aspecto primaria. En este entonces construimos y empezamos a ver las escuelas públicas y se crearon los programas de alfabetización. O sea, ¿por qué? Porque teníamos un país de analfabetas, porque teníamos un país que necesitaba ser analfabetizado. Y entonces caminamos en este rumbo entrando al siglo XX. Al entrar al siglo XX se vienen las leyes de reforma, en el sentido que para 1921 se crea el Instituto Politécnico Nacional, una de las instituciones educativas más importantes de nuestro país. Ahí comienza una fortaleza de la estructura educativa. Y fíjate que no hace mucho, Xochitl. Es lo que estamos viendo y de repente... más de 125 años más o menos. Exacto, y una cosa más trascendente, Adriana, no es tanto el tiempo, pero en las últimas décadas, yo creo que aproximadamente unas 30 décadas, la historia caminó exageradamente. Es mucho lo que hemos avanzado y todavía mucho las posibilidades para avanzar. Me están mandando a corte, Xochitl, y bueno, te prometo que regresando del corte terminas esta idea tan hermosa que le estás dando a nuestro público que nos escuchan. Saludo a Lucy Heredia, que nos está viendo, muchos saludos, y a Alberto Camacho Ochoa también saludos y bendiciones. Y por favor no te desconectes de Si las Almohadas hablarán, tu amiga Adriana García y su invitada especial Xochitl Ruiz te esperan de regreso del corte. Gracias. Los ángeles tienen un mensaje para ti. ¿Qué te depara el destino? Descúbrelo en Portal Abierto. Todos los jueves, 4:30 de la tarde, por Aula A Producciones. No te lo pierdas. Adriana García te agradece que sigas con nosotros en tu programa diseñado para ti, Si las Almohadas hablaran. Te recuerdo que te tengo 11 libros de regalo si demuestras que eres maestro frente a grupo de cualquier grado. 33, 38, 13, 13, 55, así como también si deseas llevarte la armonización o lectura de cartas con nuestro angelólogo de cabecera, Juan Carlos Vázquez, a quien le mando saludos y bendiciones. Y regresamos el micrófono contigo, Xochitl Ruiz, doctora, colega Xochitl Ruiz, porque tienes demasiado que platicar con nuestra audiencia, sobre todo que decías que inició una reforma educativa en el siglo 2000 a principios y que pues a un poquito más de 100 años hemos avanzado mucho, pero nos falta mucho más por avanzar. Correcto, Adriana. Fíjate que platicando, checando, cómo poder engarzar las ideas en una nueva forma de enseñanza,
primero me di a la tarea de estructurar el cómo nosotros tenemos que identificar de dónde venimos como mexicanos, el por qué también en nuestra historia de vida como docentes nos da la pauta para ser mejores docentes o docentes solamente frente a grupo. Para el año de 1949 tuvimos a bien la promulgación de la Ley General de Educación. Eso establece un parteaguas trascendental en la obligatoriedad de la educación primaria, y esto nos permite la creación de la Secretaría de Educación Pública. Sí. ¿Qué sucede con ello? Entonces, pues estamos viendo que se consolida, se formaliza una situación que había nacido como solo una necesidad de alfabetización. Sí. En el camino la educación ha sido ardua, compleja, difícil, porque la educación en México sigue teniendo temas controversiales, temas que depende del lugar donde te encuentres, del escritorio, valen más o valen un poco menos. Lo cual en la actualidad, con todas nuestras vías de comunicación, todas las formas de comunicación que tenemos a través de los teléfonos inteligentes, computadoras inteligentes, nos damos cuenta de situaciones que anteriormente pues no teníamos esa facultad para darnos. Ajá. En el camino que tenemos en la educación, vamos viendo cómo tenemos zonas rurales, ¿sí? Esas zonas rurales que están alejadas de la civilización, tenemos violencia en las escuelas y tenemos que llegar a una calidad educativa de un compromiso, ahí donde empieza el puntito y el medular, punto trascendental para nosotros como docentes. Yo soy docente de amor, de corazón, de profesión, porque de repente caminando podemos darnos cuenta que puedes ser docente por accidente. Ajá. Adriana, y eso permea para poder ser un docente que enseña de diferentes formas, ¿no? Pero hay docentes por accidente que, wow, mis respetos, conozco a muchísimos en el camino, ¿no? Y en ese sentido, entonces, llegamos nosotros un poquito adelante en el siglo XX. ¿Qué llegamos a ver en el siglo XX? Llegamos a ver una Secretaría de Educación Pública ya encargada no solo de alfabetizar a los estudiantes, y no estudiantes a manera de niños pequeños, sino que adultos en ese sentido, ¿no? Éramos un país en el cual éramos un país de corte ignorante, porque también podemos anteceder historia de vida en nuestra historia de México, en donde la educación era privilegio de unos cuantos, privilegio en donde se cerraba solo a las esferas de poder adquisitivo, ¿no? En estos momentos la esfera del poder adquisitivo se expandió en el sentido de que cualquier ser humano, cualquier individuo puede tener y debe tener, con nuestro artículo 3º constitucional, acceso a la educación. En el camino de estas reformas y estas construcciones, en la década de los 60, de los 70, se vienen reformas, se vienen sistematizando los procesos educativos y se vienen incorporando ya no nada más la primaria, la secundaria, sino empezamos a tener creaciones de nuevas universidades, incorporar a jóvenes a nivel educativo y a tener ya profesionistas que son enseñados. Que yo vengo de esa generación, seguramente ahí tú y yo, está, porque somos contemporáneos. Exactamente, en donde nos enseñaron a ser un arquitecto, un ingeniero, un médico, un agrónomo, un maestro. Y entonces tenemos escuelas que son especiales para generar docentes. Hoy en día la educación en México siendo uno de los principales retos, porque para cualquier gobierno que entre, que se encuentre dentro, es una generación que va cambiando. Y eso nos permea, y vamos a poner ahorita en nuestro siglo XXI, en nuestra etapa del día de hoy al día a día, que tenemos una creación de escuelas normales que permiten formar a maestros. Formar a maestros con nuevas estructuras, con nuevas formas, y que los maestros formados dentro de estas instituciones estarán encaminados a conocer y deben de conocer los nuevos modelos educativos que van generándose. Y entonces en el camino, ¿qué vamos viendo? Que la vida, así le pongo yo, a la vida, lo que vamos caminando nos genera hace unos años, en el 2020,
intersección Sí. llamada COVID. COVID. Cambió la vida escolar principalmente, pero también la vida de todo el mundo en todos los sentidos. Y en esta intersección que tenemos, en este hueco, diría un jovencito que conozco y que siempre yo me apoyo mucho de los jóvenes, porque me encanta ver la forma de ver su vida a los nuevos maestros, ¿no? Sí. Dirían ellos que estaban preparados para ser maestros, ellos eran los primeros lugares en nuestra nueva reforma educativa a partir del 2015 por medio de exámenes de oposición, y entonces diría él, es que a mí me enseñaron a ser maestro. Viene la situación del COVID, tenemos que alejarnos de las aulas y viene una frustración. Nadie sabía cómo dar clases. Xochitl, tú me ayudaste a construir el libro Épica 100.100, recuérdalo, movilicé a 100 maestros y gracias a Dios participaron y 100 maestros escribieron sus experiencias, frustraciones y cómo la libraron esta batalla heroica, un proceso muy bonito. Pues ahí lo tienes, hay que darle una leída, porque de repente creemos nosotros que nuestro pequeño mundo dentro del aula, dentro de la escuela es lo único. Cuando tú abres tus expectativas, cuando tú abres lo que le llamo yo, es una pauta, por eso le llamo nueva perspectiva de enseñanza. ¿Qué es esa nueva perspectiva de enseñanza? Es que primero el docente debe de enseñarse a construir su propia educación. Hay una frase que dice, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, en esta construcción de enseñanza viene lo que le llamo yo capacitarte. Capacitarte no nada más en el conocimiento vasto de las partes o de las asignaturas teóricas que conllevan a tener el vasto conocimiento de nuestro cerebro, sino capacitarte a través del amor, a través de dominar aquello con lo que trabajas y amar lo que tú tienes. Hay una frase de un autor, me encanta, que se llama Humberto Maturana. Humberto Maturana dice, amar es educar, que la reflexión y las emociones se deben rescatar, especialmente del amor que sostiene y fundamenta al hombre. ¿Qué es esto? O sea, yo no puedo llegar a un trabajo en donde construyo estudiantes y yo no estar construido como ser humano. Esa es la nueva perspectiva de enseñar. Primero debo de curar qué tengo dentro de mí y luego las nuevas New Age que le llaman los chavos, te digo que me encantan estos chavos, lo New Age es donde la meditación, lo que es la yoga, lo que es la espiritualidad, en lo que uno crea, sea Dios, sea el universo, sea, vamos a hablarle a los mayas también sus reliquias, sí. Hay que respetarlas, pero dentro de eso hay que tenerlas bien claras, en donde nos demos cuenta que aquello que yo quiero transmitir, conocimiento con amor, con pasión, esa es una palabra clave, pasión es lo que nos va a dejar seguir caminando para estos nuevos y trascendentes cambios drásticos que la vida nos está llevando. Qué hermoso lo que nos estás diciendo, Xochitl, y por cierto que uno de los libros que les tengo, si llamas en el cuarto bloque, es justo Pasión por la Enseñanza, un libro que si eres maestro no puedes perderte. Y si el público, el auditorio que nos está escuchando no son docentes, seguramente son abuelitos o padres de familia y seguramente tendrán o nietos o hijos. Escuchen a la doctora Xochitl Ruiz, porque la nueva forma de enseñar ya no es la misma, porque el propio alumnado no es el mismo y demanda más. Marcos Antonio Contreras nos manda saludos desde Zacualco de Torres y dice, gracias, no hay como la congruencia aplicada a la vida. Quinto martes consecutivos, Marcos, que no te pierdes si las almohadas hablaran. Vamos a un corte y regresamos, por favor, con la doctora Xochitl Ruiz, pero no te olvides hablar al 33 38 13 13 55 para que te lleves uno de los 11 libros que te tengo o la armonización con Juan Carlos Vázquez. Adriana García te pide que no te desconectes.
el auténtico sabor argentino en Parrilladas Argentinas Fonda. Ven a disfrutar de los mejores cortes de la ciudad, un excelente ambiente familiar y el mejor servicio. 20 años de experiencia nos respaldan. Te esperamos en Avenida Mariano Otero 3990, Colonia Ciudad del Sol, en Zapopan. Adriana García te agradece que continúes con nosotros y que marques al 33 38 13 13 55. Nadie ha llamado ni para saludar o para hacer una pregunta o para llevarse uno de los 12 regalos que les tenemos hoy. Pero aquí en la red social de Facebook, Isaura Daniela Flores Sánchez saluda a la doctora Xóchitl. Sin duda es una gran directora que orienta, acompaña a su colectivo docente para todos sus alumnos, para que todos sus alumnos aprendan. Bendiciones, Isaura, ya pasamos tu mensaje y aquí Xóchitl ahorita te saluda. Qué interesante lo que nos estás comentando, ya es una nueva forma de enseñar y veo que, y te felicito, vienes bien documentada. Quisiera que antes de que continuaras, saludos a Brenda, que lo está viendo, muchas gracias, Brenda. Antes, haz un paréntesis. ¿Quién es Xóchitl Ruiz? Porque entramos de lleno al tema. ¿De dónde sabes tanto? ¿Cómo te has preparado? Porque no solamente eres docente, sino que me imagino que tomas cursos de liderazgo justo para liderar a un grupo y conocerlos. Yo me imagino, no lo sé, pero tú eres la que tienes la palabra. Gracias, Adriana. Continuamos ahorita aquí platicándote un poquito, hablando de la historia de vida, hablando de la historia de la educación. Sí vengo de padres docentes, de tíos, de abuelos del sureste. Todo un linaje. Así es. De antemano me dirían en el camino que yo agarré educación por mi padre o por mis familias, por mis abuelos. Agarré educación porque en un momento de mi vida me dijeron que era muy buena enseñando, que tenía mucho carácter para controlar espacios y grupos de personas. Se me dio en el camino. De antemano también me fascina, Adriana, la psicología. Me fascina, o sea, que van conectados. Y ahora ya se necesita un psicólogo educativo, forzosamente uno en cada escuela, por lo menos. Claro que los sí. Niños y jóvenes están llenos de emociones, no las pueden soltar. Después de la pandemia y de lo que platicábamos ahorita, sí estamos viviendo una trascendencia histórica, ¿no? ¿Qué es Xóchitl Ruiz? ¿Quién es Xóchitl Ruiz? ¿Qué ha caminado? Soy maestra, docente frente a Grupo de Corazón. Cambié, fui subdirectora, por examen de oposición. En los primeros lugares me hice directora. Cada que hay alguna reforma, cada que hay camino que andar, me gusta conocer, me gusta ir aprendiendo más. Me gusta saber qué hay detrás para que el día de mañana te lleguen y te pregunten y tengamos respuestas. No puede llegar una persona como docente a preguntarte y que tú digas, no lo sé. O sea, es válido porque en el momento de una nueva reforma como la que estamos viviendo, puedes decir no lo sé, pero estamos obligados a saberlo. Así es. Entonces, caminando por esto, también he hecho examen para supervisión, también he tenido un buen lugar. No el extraordinario, porque debo de tener el número 1, pero me dicen, eres de las primeras y competir contigo es muy difícil. No es difícil. Yo les enseñé y les inculqué a mis hijos, a los cuales los dos los adoro y los cuales he inculcado la constancia. Sí. Perseverancia, eso es lo que le digo a un docente. Ajá. Constancia, hay que ser constante en lo que nosotros queremos. Soy abogada, también de profesión, litigante, y como lo dices, Adriana, el capacitarte no es por el hecho de que te obligue a alguien, hay que capacitarse por gusto, por placer y por la necesidad de nuevas generaciones que se están viniendo, de alumnos que no tienen una figura paterna o materna en casa o una figura de autoridad. Creo que muchos de los que nos están escuchando lo saben. Creo que muchos tenemos ese dolor de saber que difícilmente en casa nos ayudan, pero
si no nos ayudan en casa, la escuela va a hacer lo que le competa a la escuela, ¿no? Y ese es el siguiente punto que quiero tratar, en donde es, ¿por qué es importante actualizarse? Ustedes dirán, ¿por qué estás hablando, Xóchitl, de la enseñanza, de la nueva perspectiva de enseñanza, cuando hablas de muchos temas? Porque es necesario globalizar la temática, que la enseñanza, llegar a un aula y dar clases, no solo significa pararte frente a un grupo de alumnos. No. Significa un todo, significa saber qué hay detrás de un plan y programa, significa saber qué hay ahora con esta nueva escuela mexicana que tiene que ver con un contexto complejo, porque yo creo que cualquiera de las personas que están escuchando y las que puedan escucharnos más adelante sabrán que alguno de nosotros en nuestra escuela hemos vivido una situación que nos lleva a decir, pero no tenemos una protección, no tenemos un cuidado. ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a ayudar? Nosotros. Nosotros con la actualización. Mantenerse al día es una parte importante en cualquier trabajo. Más cuando nosotros somos docentes. No solo es un requisito, sino es una necesidad. Parte fundamental de las actividades de cualquier profesor, yo me voy más arriba, no de un profesor, de un director, de un supervisor, es actualizarse en las tendencias, en las herramientas, en la metodología educativa, en las herramientas educativas que hacen frente a estos retos. ¿Cuáles son esos retos? Pues no podemos dejar de lado saber que después de la pandemia, y sigo haciendo mención a la pandemia, estamos hablando de 3 grandes factores que permean la situación correspondiente a que los docentes sigamos actualizándonos. Los cambios económicos que se vinieron después de la pandemia. Así es. Los cambios tecnológicos. Eso es lo más difícil. Ahí está, porque cualquier niño es muy curioso. Tú ve a cualquier espacio en donde te encuentres, un restaurante, un centro comercial, una plaza, un parque, y verás a muchos niños, en vez de estar jugando en el columpio, están jugando en el celular. La tablet, y enseñándole a usarlos a los abuelitos. Exactamente, entonces el niño desde los 3 años, desde que ya lo ves sentadito en una silla, estás viendo que ya trae un dispositivo electrónico. Entonces, esos cambios tecnológicos llegan y afectan, para bien o para mal, porque alguien me ha preguntado en alguna ocasión, ¿es correcto que el niño tenga celular en la escuela? Lo dejo como signo de interrogación porque eso es para otro tema. No, yo ya lo he comentado aquí varias veces que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Tú y yo crecimos sin celulares. Incluso había una cabina de teléfonos de moneditas en cada esquina o cada 2 cuadras y muchas no servían. Nuestra madre nos daba la bendición al dejarnos en la escuela, no sabía cómo regresábamos. Y realmente si pasaba un accidente, el director reportaba a papá o a mamá. Entonces, sí es cierto, son cambios generacionales, pero bueno, ¿hasta dónde lo utilizan los niños y jovencitos como una herramienta de investigación pronta o cómo lo utilizan como distractor? Que en el caso lo acabas de decir, porque el punto segundo es como distractor. Aquí hay me di a la tarea de tener una evidencia real, un texto real que se hizo en la universidad de Mellon en Estados Unidos. En Estados Unidos se realizó un estudio en donde los jóvenes infantes, estamos hablando primaria, secundaria, tenían su atención completamente dispersa a través de un celular. O sea, tú podrás hablarle a una persona cuando trae un celular y lo único que hace es mover la cabeza entre un sí y un no. Y entonces, ¿qué sucede con esta distracción? Hay una psiquiatra, me encanta porque ya se las he recomendado a muchos y que al parecer va a venir a México. Se llama, se me fue exactamente ahorita el nombre, pero ahorita se los busco. Ella nos menciona que un joven, un niño que toma su celular es como si tú le abrieras el frigobar, como si tú le abrieras el frigobar a un niño y lo dejaras comer los chocolates, la coca, el vino que él quisiera, cuando el niño trae en su posesión una tablet
o un celular. Se los dejo de tarea. Se llama Marian Rojas, es una psiquiatra extraordinaria y viene, no es un TikTok o un Facebook o un YouTube nada más para escucharlo simple. Marian Rojas es una psiquiatra, venida de psiquiatras, en donde habla de la necesidad de poner en paz a nuestro cerebro, que es uno de los puntos para la nueva enseñanza. Este estudio que les comentaba de la Universidad de Carnegie en Mellon, Estados Unidos, menciona que 15 minutos, las clases divididas en 50, ellos los dividieron en 4 bloques, los bloques de 15 minutos. La universidad eligió 50 clases de distintos centros escolares norteamericanos en diferentes condiciones socioeconómicas. Y esas condiciones socioeconómicas no tuvieron nada que ver, pero el porcentaje de desconexión del alumno ascendía a más del 25% de la jornada escolar cuando el alumno estaba con cuestiones de celular, iPad o también distractores como portadas o revistas y que el alumno no estuviera prestando atención frente al maestro. Vaya, qué interesante lo que nos estás diciendo, y la educación es una participación integral de varias disciplinas, pero ¿saben qué? Primero en casa, la formación, el que los padres le estén diciendo a los hijos, cuidado, sé ordenado, sé disciplinado. Si no tienes que sacar, o tu maestro no te permite sacar tu celular, guárdalo, manténlo en silencio. En fin, empieza la educación por los padres, porque la escuela la han tomado desde hace muchos años como una guardería. José Castro, saludos, está viendo nuestro programa. Formación cívica, ética también lo está viendo, muchos saludos. Y Angélica Galarza, saludos, doctora Xóchitl. Una directivo preparada con un liderazgo que se refleja en la institución a su cargo. Marca, por favor, al 33 38 13 13 55. Hasta ahorita el teléfono no ha sonado para ninguno de los regalos que te tenemos, pero ya regresamos en Si las almohadas hablarán. Si las almohadas hablaran, ¿qué tanto nos dirían? Porque todas las noches dejamos en ellas nuestros pensamientos, emociones y sentimientos. Y para toda esta problemática que aqueja a la sociedad, tendremos invitados especiales y consejeros de bienestar, así es que no te lo pierdas todos los miércoles en punto de las 8 de la noche a través de Aula Producciones y Adriana García. Los esperamos. Hemos llegado y regresado ya a nuestro cuarto y último bloque, querido público. Virginia Delgado ya se comunicó y es la ganadora de la lectura de cartas para ver qué le dicen las almohadas a través de nuestro angelólogo Juan Carlos Vázquez. Mil felicitaciones, Virginia Delgado. Pues bueno, se nos acaba el tiempo, Xóchitl. Vamos a continuar con lo que dices y lo grave que es y lo importante que es también que los papás participen y recomienden, aconsejen, vigilen a sus hijos con el uso indiscriminado del celular. Muchas gracias. Estábamos platicando respecto a, y acaba de decir algo Adriana muy cierto, nadie niega que la educación viene de casa. Nadie niega que los padres de familia desde su casa tienen la obligación de formar a sus hijos, pero también debemos de saber que nosotros escogimos una profesión, esa profesión que es la que hace cambiar a las generaciones, que es la que hace ver que un estudiante pueda decir, quiero continuar o no quiero continuar. No es que nos echemos una responsabilidad global, es que es necesario amar y tener esa pasión para nuestro trabajo. Les mencionaba hace un momento en donde tenemos la obligación, los docentes, de prepararnos.
de actualizarnos. ¿Por qué es importante la actualización? Además de ser parte de una forma de vida y una forma de superación como profesionales de educación, un docente quiere y debe ser el mejor en su campo. No estamos construyendo objetos, estamos transformando seres. Personas. Así es. Tanto si se enseña a niños como a adultos, siempre hay algo nuevo bajo el sol que pueda brillar y sacar aquella luz del estudiante donde en casa no lo tienen. Mantenerse actualizados permite dar aportaciones y brindarles más conocimientos, y además a nosotros nos permiten tener más herramientas para poder actuar. La escuela, tengo un libro en mi poder que se llama La escuela que aprende, es de Santos Guerra. Hay un apartadito y un párrafo sencillo que voy a ir cerrando con esta parte, que tiene que ver con por qué enseñar desde una nueva perspectiva. De esta forma es fácil que la escuela repita sus prácticas sin reflexionarlas. Se da por hecho que la enseñanza causa el aprendizaje. Ojo, maestro, se da por hecho que yo enseño, soy el mejor maestro, soy la número uno, soy el número uno, y por eso el alumno ya aprendió. Cuando el aprendizaje no se produce, ¿qué sucede? Se debe que a los estudiantes no han estado suficientemente atentos, o no han sido tan trabajadores o tan inteligentes como es necesario. Esto es lo que nos dice Santos Guerra. En ese sentido, entonces, yo tomo esta frase, este pequeño párrafo de Santos Guerra, en donde no le echemos la culpa a nadie del que no aprende. Construyamos nosotros nuestra enseñanza, ¿con qué? Con actualización, con mejorar nuestro ser, nuestras formas, y saber cómo tratar a los estudiantes, prepararnos ante la adversidad, prepararnos ante las leyes y sabernos conocedores de las prácticas educativas que estamos dando. Y justo, Xóchitl, aquí el público tiene su espacio y alguien te manda una pregunta. Hugo Cepeda, ¿qué hacer cuando la familia no educa en valores? Excelentísima pregunta. Primero, tenemos dos formas de contextos diferentes: el contexto interno escolar y el contexto externo. El contexto externo simboliza la familia. La familia tiene las partes que le corresponden, lo acabo de decir hace un momento. A ellos les toca transformar a sus hijos, a ellos les toca dar valores, y a ellos les toca construir esa parte que la escuela es solamente la que refuerza. ¿Qué sucede cuando llegan los alumnos, los muchachos, los jóvenes sin esos valores? Pues nos toca a nosotros como escuela implementar proyectos, transformar espacios en donde la puerta para adentro, de la puerta de la escuela para adentro, siente el estudiante que tiene una seguridad, siente el estudiante que en la escuela, que ir a la escuela vale la pena. Siente el estudiante de que un docente, con el respeto que se merece, me pueda decir de qué forma puedo tratar a mi compañero. Porque yo, directivo, docente o personal de una institución como comunidad de aprendizaje, no podemos hacer la transferencia de los valores que en casa se están dando, pero sí podemos abonar y hacer la parte que nos toque. Que no digamos, la escuela no puede, la escuela camina, la escuela construye, y hay muchas experiencias de vida en donde podemos saber, y una de ellas se las voy a poner aquí y Adriana nos la podrá reconocer y recordar. ¿Cuántos docentes caminamos en la pandemia sin saber cómo enseñar a través de una pantalla? Y los docentes lo logramos, la escuela lo logró y los estudiantes regresaron a la escuela. Hace unos años decían que la escuela estaba desapareciendo. Ajá. Y yo a alguien le dije, la escuela no va a desaparecer, va a transformarse. Así es. Justo lo dije al principio, en una de las frases, ser maestro es ser escuela, y tú lo estás diciendo con tus palabras.
Y no nos pusimos de acuerdo. y no nos pusimos, porque llegué exactamente en los tiempos. Es complejo. Los tiempos de hoy simbolizan algo que no nos gusta que escuchemos. Los derechos humanos y la protección de los estudiantes. Pero si los derechos humanos está a la par de la Constitución y es algo que llegó para quedarse, maestros, los invito a una nueva perspectiva de enseñanza. Prepárense en protocolos, cuiden sus espaldas de los compañeros a favor de una mejor enseñanza en cuanto a esos proyectos que ahorita nos pide la sociedad, en cuanto a le demos al estudiante el amor, el cariño y el respeto que en casa quizá no se le ha podido dar. Justo, Xochitl, se me vino una pregunta relacionada con Hugo Cepeda, que por cierto hago un paréntesis porque Hugo Cepeda está compitiendo por un libro. Te contactan en la tarde, Hugo, para saber cuál de los 11 te quieres llevar. Asimismo, María de Jesús, muchas felicidades, también te contactan. Y también a Rubén Jiménez, los contactan de Editorial Unizam para ver cuál de los 11 libros es el que más les interesa. Y la pregunta que se me vino a la mente respecto a lo que te preguntaba Hugo Cepeda. Dices, si en casa no les inculcan valores, ¿qué puedes hacer en la escuela? Ya lo contestaste. Ahora yo te pregunto, sabemos que la mayoría de las familias de hoy son disfuncionales. El niño crece solo y ve mucha protección en sus maestros y maestras, porque ahí sí los entienden, porque mamá y papá están separados, tienen problemas, trabajan, no los escuchan en casa. Entonces, ¿cómo? Sea la familia que sea, la familia de hoy disfuncional, separada, madres solteras, etcétera, o cuidados por tutores o abuelitas, ¿cómo involucrar al tutor y a ese padre que les queda a los niños o a ambos, si es que siguen juntos, a la escuela? ¿Cómo involucrarlos a que se metan más con las tareas de sus hijos? Es muy complejo. Complejo, ¿por qué, Adriana? Porque apenas estamos en pañales en nuestra nueva forma social. No acudimos a las juntas, ¿verdad? Y entonces el padre de familia tiene la misma perspectiva que tenía antes. Llevábamos al niño a la escuela y el niño llevaba con nuestras calificaciones de 10 y entonces el papá se sentía feliz y tampoco el papá estaba atentísimo. Donde el padre de familia está más atento es aproximadamente en la primaria. Y en la secundaria lo he escuchado miles de veces. La frase es que ya es grande, es que ya sabe, es que ya tiene que hacerlo. Es donde el alumno, el adolescente necesita más amor en casa. ¿Qué podemos hacer nosotros desde la escuela? Sí, conjuntar talleres. Aquello que antes le llamábamos las escuelas, la escuela que llamaba a los padres de familia para darles talleres a los papás. Ajá. Darles talleres escuela a los papás. Exactamente. Escuela para padres que quedó en el olvido porque dejó de ir el padre de familia. Pero no decaigamos en el intento, porque si decaímos en el intento, no hay más que hacer con ello. Muchísimas gracias, Xochitl. Sé que eres una mujer muy ocupada, pero te agradezco que nos hayas acompañado y seguramente en un futuro próximo te voy a pedir que vuelvas a venir porque tienes conocimientos muy importantes que aportar a la sociedad, no solamente a los maestros. Aquí, Angélica Galarza, ¿cómo hago para participar por un libro? Ya te tengo, Angélica, te contacto, te contactan y doy tus datos para que escojas uno de los 11. Y Wendy Barajas Núñez también, abrazos, bendiciones, saludos. Pues querido público, hemos llegado a la conclusión de este bellísimo programa acerca de la educación y continuando de cómo educar a nuestra mente. Nos vemos el próximo martes en Si las almohadas. Adriana García te bendice, te saluda y te desea lo mejor.